deseando que el Señor les siga coronando de bienes y de favores y que su bendición siga siendo derramada sobre cada uno de nosotros. Queremos otra vez compartir una meditación acerca de lo que venimos conversando, algunos títulos aplicados a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a considerar ese título que encontramos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, como nuestro gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por esta causa, o por causa de ella, debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también del pueblo. Vamos a leer también en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. También leamos el capítulo 7 y el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, capítulo 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y ahora el capítulo 9 y el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esperando que el Señor continúe añadiendo bendición con la lectura de su palabra. Amén. Hemos leído varias referencias en la Epístola a los Hebreos que nos presenta precisamente al Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y ese título está asociado al oficio que el sumo sacerdote en la antigüedad ofrecía
para Dios en el tabernáculo y después en el templo. Como sabemos, Dios había establecido un culto que consistía en traer principalmente ofrendas y ser presentadas para Dios. Ofrendas que en su mayoría eran ofrendas de acción de gracia y ofrendas por la expiación del pecado. Y que para ello Dios había escogido hombres que se encargaran de ese oficio. Ellos eran los que iban a hacer el sacrificio y presentar la ofrenda en representación del pueblo. Y entre los sacerdotes que Dios escogió, estaba exclusivamente destinado a la familia de Aarón. Y esos eran los que iban a llevar esta responsabilidad y cumplir con este oficio. Sin embargo, la Biblia nos dice que esto era figura de lo que iba a venir, representando así a Aarón como sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Y hemos leído entonces algunas referencias que nos describen cuál era principalmente la función del sumo sacerdote, y hay características que son bastante interesantes cuando la pensamos aplicada al Señor Jesucristo. Primero, leímos allí en el capítulo 5 que el sumo sacerdote tenía que ser escogido o tomado de entre los hombres. Y eso nos hace pensar en la humanidad del Señor. Uno que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. En el caso del Señor Jesucristo, la gran diferencia es que Él, semejante en todo, pero sin pecado. Y es maravilloso porque nos hace pensar en la encarnación del Señor. Por eso fue que se hizo necesario que Él tomase forma de hombre, que Él viniese a este mundo encarnado para poder cumplir con este requisito que estaba establecido para los sumos sacerdotes. Debían ser tomados de entre los hombres. Y es maravilloso que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. El gran misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, pero también dice que era constituido a favor de los hombres. Debía haber una designación, y esta designación era de parte de Dios. Él era el que lo escogía, y lo escogía para que fuese representante delante de Dios de los hombres. Él se iba a convertir, el sumo sacerdote, en el mediador entre Dios y los hombres, que iba a cumplir esa función de ser la representación de la raza humana, del pueblo, delante de Dios. Por causa del pecado, el hombre había sido apartado de la presencia de Dios. Dice la Biblia, no hay diferencia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y para poder acercarse a Dios con una ofrenda, debía hacerse a través de este representante que Dios había establecido, el sumo sacerdote. Ahora, en cuanto a Cristo, Él ha sido designado por Dios como el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. De manera que su designación ha sido determinante, de ahora y para siempre. El Señor Jesucristo escogido como gran sumo sacerdote para ser representante de nosotros ante Dios. Lo dice también allí el mismo escritor a los Hebreos, que Él entró al cielo como precursor
como el primero de su clase, y es allí uno que está representándonos delante de Dios. Pero también la otra característica que indicaba allí que las funciones de él, del sumo sacerdote, era para presentar ofrendas y sacrificios. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. Él presentó la ofrenda y el sacrificio por nuestros pecados. Él está allí para interceder a favor de nosotros. Y por eso el escritor nos dice que tengamos confianza para acercarnos al trono de la gracia. Pero lo más maravilloso de la obra del Señor Jesucristo como sumo sacerdote es la ofrenda que Él presentó delante de Dios. No llevó sangre de toros ni de machos cabríos, sino que se presentó delante de Dios con su propia sangre, ofreciéndose a sí mismo en expiación por nuestros pecados. Por eso su sacrificio es más excelente y superior que el sacrificio de todos los animales que se hacían en el pasado. De manera que el Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, no tuvo que presentar ofrendas por sí mismo, como lo hacía Aarón y su descendiente, porque la característica de él, por la cual no ofreció ofrenda por sí mismo, es que él no estaba lleno de debilidad, ni tenía pecado, como los sacerdotes de la antigüedad, sino que él en perfección, constituido así sumo sacerdote de parte de Dios, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, tenía la capacidad de ofrecerse a sí mismo como ofrenda por expiación de nuestros pecados. Y se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y por ello ha obtenido para nosotros eterna redención. Y también el sumo sacerdote debía mostrarse paciente para los ignorantes y extraviados. Y el Señor ha sido paciente, misericordioso para con nosotros. Muestra ese carácter también. Sin embargo, lo que deseamos resaltar es la superioridad del sacerdocio de Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y el sacrificio que Él ha efectuado, la ofrenda y su sacerdocio no tienen fin. De modo que hay una vigencia en lo que es su oficio. Y nosotros somos llamados también sacerdotes, hechos reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo ha obtenido un sacerdocio eterno, inmutable, y contamos con Él como nuestro gran sumo sacerdote. Y es por eso, por medio de Él, que nosotros podemos en esta mañana traer ofrendas a Dios, es decir, sacrificios de labios que confiesen su nombre, porque la traemos a través de nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y está sentado en la majestad, en las alturas. Deseamos así en esta mañana seguir rindiendo culto y alabanza, acercándonos a Dios confiadamente a través de Él. Ese gran sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores, consagrado por Dios y para Dios, para ser nuestro representante delante de Él. Por eso, con toda confianza podemos alabar y glorificar al Señor, trayendo el tributo de nuestras almas por la salvación y por esa bendita persona a quien Él ha puesto como nuestro gran sumo sacerdote. Amén.